Hola, ¿qué tal? Pues bienvenida, bienvenido a esta nueva clase. El día de hoy, pues lo que nos va a tocar hablar es acerca de los tipos de variables en la investigación científica. Vamos a ver algunas de la definición de qué es una variable, así como algunas de las categorizaciones que, pues bueno, se ocupan más recurrentemente en la investigación y que también, pues bueno, suelen ser preguntas tanto de GEL como de exámenes de ingreso a posgrados de PNPC. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la lección de hoy. Pues bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de variables. Yo soy Rodrigo Miguel Rosales Arabia y pues vamos a comenzar. ¿Qué es una variable? Pues bueno, como el nombre lo dice, es algo que puede variar, ¿no? De inicio. Una variable es una propiedad o característica observable que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse. Si nosotros tomáramos un grupo de personas y a este grupo de personas, vamos a suponer un salón de clase, tendríamos 10 personas y yo te preguntaría, ¿esas 10 personas tienen autoestima? ¿No? De acuerdo a ciertos modelos teóricos, por supuesto. ¿Tienen autoestima esas 10 personas? Muy probablemente todos diríamos sí, sí tienen, ¿no? Entonces, al parecer no varía porque todos tienen autoestima. La pregunta es si todos tendrían el mismo nivel de autoestima, por así decirlo. Y probablemente no, ¿no? Probablemente algunos tengan más, otros tengan menos. Va a haber ahí fluctuaciones y por tanto, pues aunque todas las personas del grupo tienen autoestima, el hecho de que unos tengan más y el hecho de que otros tengan menos va a hablar de esas fluctuaciones que hay entre el grupo y también seguramente una persona a lo largo de su vida va a también fluctuar la autoestima, ¿no? Va a haber momentos en los que la va a sentir alta, va a haber momentos en los que la va a sentir baja y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a eso nos vamos a referir con variable, con algo que puede variar, algo que puede fluctuar. Si yo tuviera un grupo en el cual solamente tuviera estudiantes hombres, el sexo no podría ser una variable porque todas las personas o todos los participantes o todos los miembros del grupo tienen exactamente el mismo valor que es hombre. Lo mismo pasaría si fueran todas mujeres. Dado que todas son mujeres, en la variable sexo, pues ya no es variable, es una constante, son mujer, 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 mujer. Entonces, una constante es aquello que no cambia, es algo que es, digamos, al menos en tu grupo de datos, en los datos que tienes, algo que no se va a mover, algo que va a ser estable, todos dan exactamente lo mismo, todos somos seres humanos, a lo mejor es decir una constante, ¿no? A lo mejor tengo una muestra y en mi muestra que voy a trabajar es de personas que en relaciones de pareja. Bueno, el hecho de tener una relación de pareja no es una variable, es una constante, es una característica de la muestra. Usualmente las constantes dentro de nuestros estudios son características de la muestra. Mientras que las variables, aquello que puede fluctuar, usualmente es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Entonces, pues bueno, hablando de estas variables, pues decíamos, no son características observables, las debemos poder observar directa o indirectamente y pues debemos poder registrarlas, debemos poder medir esa fluctuación en las variables. Dice, en cualquier investigación cuantitativa se mide el grado en que al menos una variable se presenta en una población. Las investigaciones cuantitativas en particular, pues respiran, ¿no? De tener variables y de poder medir estas variables o manipularlas, como también vamos a ver más adelante. Pero vaya, es como la materia prima. Siempre una investigación sin variables definitivamente no es investigación. No existe investigación cuantitativa sin variables. Usualmente, pues medimos estas variables con el objetivo de, pues, saber cuál es la relación que puede existir entre dos o más variables, conocer los efectos de una variable o variables sobre otra u otras, ¿no? Ver efectos entre variables. Y pues bueno, también saber los niveles de una variable o comparar los niveles de una variable a través de distintos grupos o momentos, ¿no? Es decir, probablemente yo compare la autoestima, digamos, hombres y mujeres, como pensando en dos grupos, o bien yo pueda comparar la autoestima de una persona a lo largo del día, ¿no? A lo mejor, no sé, estamos suponiendo que en las mañanas tiene más autoestima porque pues cuando se levanta está más flaquito y en la noche ya que acaba de cenar pues, se siente muy lleno y mejor su autoestima es más baja, no sé. Podría haber fluctuaciones a lo largo del día o no sé, te inventas alguna situación, ¿no? Después de una crítica, ¿no? ¿Qué tal el autoestima antes de la crítica y después de la crítica? Eso también lo podemos hacer, ¿no? En cualquier caso, necesitaríamos estar midiendo la autoestima en los diferentes momentos o en los diferentes grupos. Y pues bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Identificar las variables es absolutamente necesario y medirlas, pues bueno, es definitivamente también
la otra parte de la que respira la investigación. Estas variables, o dice aquí, no tienen asociadas categorías o cantidades que se definen como las posibles fluctuaciones de una variable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú tienes sexo como variable, la variable se llama sexo, y los valores que puede asumir en este caso son hombre y mujer. Esos son los dos valores que puede asumir esta variable, ¿no? Entonces, si yo tengo un grupo y a ti te pregunto, pues tú vas a decir hombre o vas a decir mujer, suponiendo que restringiéramos a solamente esos dos valores, ¿no? Una cuestión binaria. Y ya, si no, cada uno de nuestros participantes, pues en general nos va a responder ya sea una u otra categoría. La ocupación, ¿no? La ocupación es una variable y en esa variable hay varios cajoncitos, ¿no? ¿Cuáles son los cajoncitos? Bueno, pues podría ser obrero, técnico, empleado, profesionista, y cada persona va a caer en uno de estos cajoncitos, ¿no? Es decir, la variable ocupación puede asumir uno de todos esos valores, ¿no? Así como sexo, la variable sexo puede asumir uno de estos valores, la variable ocupación puede asumir uno de estos valores. De ahí, pues bueno, también tenemos otro tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, el número de hermanos. No sé cuántos hermanos tengas tú o hermanas. Podrías tener ninguno, podrías tener 1, 2, 3, 4, 5, hasta n, ¿no? Entonces, un número indefinido, ¿no? De hermanos. El número de hermanos, pues también es una variable que puede asumir alguno de todos estos valores que podemos observar aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces, ojo. Cada una de nuestras variables puede asumir dos o más valores. Si una variable solamente pudiera asumir un valor, deja de ser variable y se convierte en constante automáticamente. Estas variables, pues bueno, van a estar, digamos, categorizadas, ¿no? Clasificadas de acuerdo con su naturaleza, con su nivel de medición y con su grado de manipulación, por decirlo así. Entonces vamos a comenzar con la naturaleza. Con respecto a la naturaleza de las variables, nos vamos a estar refiriendo a variables cualitativas y variables cuantitativas. Una variable cualitativa, dice, sus características están presentes en los individuos, pero no pueden ser medidas con números. El sexo, por ejemplo, ¿no? Yo en un grupo puedo saber si Alejandro y Roxana son iguales o son distintos, ¿no? Seguramente yo pueda saber son distintos. Alejandro es hombre, Roxana es mujer. Y ya, esa es primera situación. Segunda situación, Alejandro versus Rodrigo. Entonces, son iguales, ¿no? Ambos son hombres. ¿Puedo yo determinar, de acuerdo con esto, quién es más hombre? Si Rodrigo es más hombre o Alejandro es más hombre. No, no se puede medir la hombría en esos términos. Simplemente es una cuestión categórica. O eres hombre o eres mujer. Se acabó. Entonces, al menos definiendo el sexo como una cuestión de dos categorías, por supuesto, ahorita es más complejo, pero tomándolo de ahí, pues bueno, creo que es un buen ejemplo. En ese sentido, otra variable que podría ser también una variable cualitativa, pues bueno, es el estado civil, suponiendo que podemos ser solteros, casados, divorciados, viudos. Igual son como varias categorías. Yo no puedo, si yo tengo dos personas solteras, no puedo saber quién es más soltera, ¿no? O si el soltero o el casado, quién de los dos tiene más estado civil, no es posible. Son estados civiles distintos, pero no, ninguno es más estado civil que el otro. Simple y sencillamente son estados civiles distintos, ¿no? O si pensáramos en la carrera que estudia una persona, ¿no? Estudia psicología, estudia derecho, estudia filosofía. Entonces son tres carreras. No puedo decir que una sea más carrera que otra, pero sí podemos decir que son carreras distintas, ¿no? Entonces, si yo tengo a Rodrigo y tengo a Benjamín, pues yo puedo decir, bueno, los dos son psicólogos, ¿no? O tengo a Rodrigo y tengo a Mariela, pues bueno, son diferentes. Uno es psicólogo y el otro es filósofa, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí el rollo con las variables cualitativas son características que pueden variar en un grupo de personas que tú tengas, que pueden variar de persona a persona, pero que no son susceptibles de ser medidas con números. Dentro de estas variables cualitativas, pues vamos a tener dicotómicas, como el sexo. Una variable dicotómica va a ser aquella que puede asumir uno de dos valores. Y una variable politómica es una variable que puede asumir uno de más de dos valores, ¿no? 3, 4, hasta los que sean. Eso sería una variable, lo que conoceríamos como politómica. Por otro lado, vamos a tener las variables cuantitativas, ¿no?
Aquí, pues bueno, aquí sí ya podemos ordenarse, bueno, estas variables pueden ordenarse de acuerdo con una magnitud, es decir, hay una unidad de medida. En esta parte lo que vamos a tener, pues ya básicamente es lo que en general hubiéramos entendido por una variable, es algo que podemos medir, ¿no? Algo que se puede cuantificar ya numéricamente, ¿no? Eh, podemos saber la frecuencia, magnitud e intensidad de lo que sea que estemos midiendo, ¿no? De aquí, pues bueno, puede ser, tenemos igual, se dividen en dos, las cuantitativas van a dividirse en continuas. Una variable continua va a ser aquella que puede tomar cualquier valor intermedio entre un intervalo. Por ejemplo, la estatura. Pues nosotros medimos en metros, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien, no sé, podría medir 1.32 metros o 1 metro con 32 centímetros y alguien más podría medir 1.33 metros. Es decir, no mides 1 metro y luego ya pasas al metro 2, ¿no? Es decir, puedes medir 1.30, 1.30, 1.50, 1.70, es decir, la estatura puede asumir cualquier valor intermedio de 1 metro y otro metro, ¿no? Entonces no necesita caer exactamente en la unidad de medida, que en este caso es el metro. Por eso llaman continuas, porque puede asumir cualquier valor dentro del intervalo. Con respecto a la discreta, ahí sí ya cambia. Dice, es la que establece categorías en términos enteros. Por ejemplo, si estuviéramos aquí en un salón de clase, yo te podría preguntar, bueno, pues, ¿cuántas personas estamos en el salón de clase? Y entonces, pues podríamos ser 10 o 15 personas o 20, pero no podemos ser 20 y media, 10.2, 1.32, es decir, no se puede, son números enteros sí o sí. Entonces, cuando tenemos una variable cuantitativa, pero que solamente puede asumir números enteros, vamos a llamarla discreta. Y pues bueno, esa sería la diferencia de inicio. Algunos ejemplos más de variables cuantitativas, pues bueno, puede estar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual en las pruebas de inteligencia, tú haces una prueba de inteligencia y te arroja un numerito, ¿no? Ese numerito, pues es un valor, ¿no? Numérico, tal cual, que pues bueno, nos va a indicar qué tan inteligente es la persona de acuerdo con cierta prueba, ¿no? Por ejemplo, la escala Wechsler. Por otro lado, podríamos también pensar en una variable cuantitativa, pues no sé, yo quiero saber cuánto mide mi taza, ¿no? Entonces a lo mejor con una regla puedo medir la longitud, ¿no? La altura de mi taza y entonces, pues bueno, esa es otra variable cuantitativa. La unidad de medida de ahí pues, son los centímetros. Yo puedo saber el dinero, ¿no? También el dinero mejor la unidad de medida pues es el peso en nuestro caso. Podemos saber quién tiene más dinero, podemos cuántos dinero tenemos en el salón en promedio, es decir, todo esto que se pueda cuantificar. Variables más psicológicas, además del coeficiente intelectual, pues pueden ser las escalas, ¿no? Las puntuaciones que obtenemos con escalas, por ejemplo, tipo Likert, o en general con todo lo que tiene que ver con una evaluación psicométrica, ¿no? Que son las que te arrojan como valores numéricos de lo que sea que estemos midiendo. Entonces, pues bueno, esos serían algunos ejemplos de variables cuantitativas. Nada más para sintetizar, las cualitativas son características que pueden variar entre el número de personas que tenemos, pero que no son susceptibles de ser medidas, como el sexo, la carrera que estudian, la nacionalidad, el estado civil, entre otros, la delegación en donde viven, etc. Las variables cuantitativas son más bien variables que sí podemos medir, por ejemplo, la autoestima, ¿no? Si tuviéramos una escala de autoestima, la aplicamos a todo el salón y podemos determinar quién tiene más autoestima más alta, quién más baja y demás, o la autoestima, perdón, o la ansiedad o la depresión. O sea, son variables que también son susceptibles de ser medidas en la misma lógica. El número de hermanos que tiene cada uno de los miembros del grupo es una variable cuantitativa, es el número de hermanos. Y pues bueno, cualquier cosa que aquí sí podamos, la estatura de las personas, el peso de las personas, son características de las personas que son susceptibles de ser medidas cuantitativamente. Después tenemos en términos de eso con respecto a la naturaleza, ¿no? La naturaleza son cualitativas y cuantitativas. La siguiente categorización tiene que ver con los niveles de medición, o se llama por niveles de medición. Básicamente aquí lo que vamos a tener es que son 4, es nominal, ordinal, intervalar y de razón. El nominal y el ordinal van a pertenecer a la naturaleza cualitativa, ¿no? Es decir, de esto que entendimos aquí por cualitativa lo vamos a ver aquí en variables nominales y ordinales y pues los cuantitativas van a ser intervalar y de razón. Entonces empezamos con nominal. Son variables cualitativas, ¿no? Que básicamente lo que nos sirven estas variables es para clasificar a los objetos o participantes, como el sexo.
Si yo tengo un grupo de personas y les pregunto su sexo, pues bueno, tengo tantos hombres y tantas mujeres, ¿no? 5 hombres y 10 mujeres, por decir algo. Entonces, pues bueno, me permite hacer como esta clasificación, ¿no? Estos son de aquí, estas son de acá. Tengo estos dos subgrupos. No existe jerarquía entre los niveles. Ser mujer no vale más que ser hombre, ni ser hombre vale más que ser mujer. Son dos categorías distintas, pero no hay jerarquía entre ellas. O la carrera que estudies. Digo, todos sabemos que psicología es mejor, por supuesto, pero realmente no puede decir que psicología es más carrera que odontología, o que es más carrera que filosofía, o que es más carrera que contabilidad, o bueno, contaduría. Entonces, simplemente son carreras distintas, no están ordenadas jerárquicamente. Entonces, por tanto, también sería una variable nominal. La nacionalidad de las personas, si eres japonés, eres mexicano, eres estadounidense, toda esta parte, no hay una jerarquía, ¿no? Ninguna es más nacionalidad que otra, simplemente son nacionalidades distintas. Cuando estemos ante una situación de ese orden, vamos a estar frente a una variable de nivel de medición nominal, ¿no? Donde solamente clasificamos los objetos y no hay jerarquías. Aquí, por ejemplo, les pongo, ¿no? Dice sexo, podemos usar una codificación. De repente, cuando ya uno está en la parte de estadística, usando paquetes estadísticos, los paquetes estadísticos te piden números, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, podrías codificar que uno signifique mujer y 2 signifique hombre, pero 1 y 2 no pueden ser considerados como una cantidad, simplemente son códigos, son como señales que nosotros estamos usando para que el programa, en este caso, el que uso yo más es SPSS, pues bueno, nos entienda, ¿no? Que 1 significa una cosa y que 2 significa otra cosa, y poder comunicarnos con el programa, pero realmente no significa que, no sé, ser hombre valga el doble que ser mujer, dado que el 2 vale el doble que el 1, o que ser mujer sea más importante que ser hombre, dado que el 1 va antes que el 2, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Recuerden, el nivel de nominal solamente es no jerárquico, ¿no? No hay ninguna jerarquía entre entre las opciones de respuesta. Lo decía, ¿no? La licenciatura es lo mismo, o sea, ninguna carrera es más carrera, o un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Aunque tenemos distintos pero por ejemplo, si tenemos trastorno de ansiedad generalizada o trastorno depresivo mayor, son 2 problemas, pero no podemos decir que uno es más grave que el otro así a priori, ¿no? Simplemente son distintos y no hay una jerarquía entre ellos. Y pues bueno, por otro lado vamos a tener a las variables ordinales. En términos de las variables ordinales, dice aquí, los valores se pueden ordenar de forma creciente o decreciente. La variable ordinal es exactamente igual que la nominal, igualititita, en tanto que es cualitativa y todo lo demás, pero aquí sí hay una jerarquía entre las opciones de respuesta, ¿no? Aquí tenemos escolaridad como opción, como variable, y pues las opciones son bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Entonces aquí sí podemos decir que la persona con doctorado tiene más escolaridad que la persona con maestría. La persona con maestría tiene más escolaridad que la de licenciatura, y la de licenciatura tiene más escolaridad que la de bachillerato. Es decir, aquí sí que podemos establecer un orden jerárquico entre nuestras variables, que igual es cualitativa. No podemos medir esto con números, simplemente son categorías, pero son categorías que, si bien sí nos ayudan a clasificar a las personas, en este caso, la verdad es que sí las podemos jerarquizar, ¿no? Sí podemos ordenar, ¿no? De quién tiene más la variable y quién tiene menos la variable. En este caso, insisto, doctorado tiene más escolaridad que bachillerato, ¿no? Claramente. Entonces, y esa sería la cualidad, o la característica de los ordinales. Ok, ahora pasamos a la parte de los niveles de medición que estarían más bien en el sentido cuantitativo. Aquí, pues bueno, vamos a tener al nivel de medición intervalar y el nivel de medición de razón. Comenzamos con intervalar. Lo primero que hay que recordar es que ya digamos, en esta parte son variables cuantitativas, es decir, ya estamos hablando de variables que podemos medir numéricamente, ¿no? Ya hay una unidad de medida para medir. Por ejemplo, el ingreso económico de una persona, pues ya tenemos los pesos, ¿no? La estatura de una persona, pues tenemos los centímetros o metros. El peso, pues los kilos. La temperatura, los grados centígrados. Es decir, ya tenemos como todo eso. La inteligencia, el coeficiente intelectual, ¿no? Tenemos ya como estas unidades de medida para medir lo que sea que nos interese medir. En este caso, pues bueno, lo que habría que especificar del intervalar dice, establece un orden y jerarquía entre las categorías y posee la característica de establecer intervalos de magnitud iguales en la medición, lo que llamaríamos intervalos de magnitud equidistantes.
Entonces, en esta parte básicamente es cualquier medición numérica que tenga la característica de tener un cero relativo. Es decir, que si alguien saca cero, ¿no? En mi medición, ese cero no podemos afirmar realmente que signifique que la persona no tiene la característica en absoluto. Simple y sencillamente que lo que más bien podríamos pensar es que la medición que estamos haciendo no es lo suficientemente sensible como para detectar a las personas que tienen a lo mejor niveles muy bajitos, o hay ciertos indicadores de la variable que estamos viendo. O si tenemos una escala de depresión, ¿no? Tenemos una escala de depresión, el BDI, la escala de depresión de Beck. El hecho de que alguien saque cero, que además me parece, sí, sí se puede sacar cero. El hecho de que alguien saque cero en esa escala, ¿no? Que a todos los reactivos le ponga cero, 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 bueno, pues nos va a decir que pues, no tenemos muchas razones para pensar que tenga depresión. Pero lo cierto es que de los reactivos que tiene el Beck, o sea, cabe la posibilidad de que haya ciertos indicadores de la depresión que no están considerados dentro de la escala. Y como no están considerados dentro de la escala, entonces pues, la gente no los está respondiendo y nosotros no los estamos viendo, no los estamos detectando. O sea, siempre va a caber esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, a un cero en una escala de medición, por ejemplo, tipo Likert, entonces diríamos que es un cero relativo, ¿no? Es un cero con respecto a nuestra escala, que no significa que no haya nada de la característica en cuestión. Caso distinto con el nivel de medición de razón, insisto, es exactamente el intervalar, es cuantitativo, hay unidad de medida, hay intervalos equidistantes, pero aquí la diferencia es que sí tenemos un cero absoluto, es decir, un cero en una variable de nivel de razón nos estaría diciendo que o sea, que no hay, que claramente no es un cero absoluto, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos que tiene una persona, ¿no? Si una persona no ha tenido hijos nunca, pues es un cero absoluto, ¿no? O sea, no hay realmente como que, no, a lo mejor si tiene un hijo, no, o sea, no lo tiene. El tiempo de reacción, ¿no? Te dan un estímulo, entonces el tiempo que tardas en responder, puede haber un cero absoluto ahí, es decir, una medición de tiempo bien hecha podría tener un cero absoluto. Y pues si yo te preguntara, ¿no? ¿Qué tan rápido se está moviendo mi taza en este momento? Pues seguramente que no, pues no se está moviendo, ¿no? Es decir, está completamente estática, está en reposo, entonces su aceleración sería igual a cero, porque no se está moviendo. Entonces, y eso también sería un cero absoluto. Entonces, para sintetizar, cuando hablamos de una variable cuantitativa, ¿no? Que se puede medir, que se puede cuantificar, pues estamos hablando ya sea de nivel de intervalo o nivel de razón. ¿Qué nos va a hacer la diferencia? El tipo de cero. Un cero relativo te va a hablar de que, o sea, si el cero en la escala no significa que realmente necesariamente no haya la característica que queremos investigar, pues bueno, es intervalo. Pero si el cero es un cero así indudable, innegable, de que cero en la escala o cero en la medición es un cero real y absoluto, entonces estaríamos hablando de un nivel de medición de razón. Entonces es importante distinguir estos dos niveles de medición. En términos de evaluación, por ejemplo en exámenes como GEL o de ingreso a programas de posgrado, pues te los preguntan. Ya en términos reales, a nivel de estadística, la verdad es que no hace mucha diferencia. Es decir, ambos de hecho suelen ser agrupados en un nivel de medición escalar. Independientemente del cero relativo o del cero absoluto, puedes emplear cualquiera de los dos para cualquier tratamiento estadístico que necesites trabajar, ¿no? Pero se suelen preguntar mucho en los sistemas de evaluación, entonces por eso es importante que los lleves como muy, muy claros. Les compartí esta tabla que me pareció muy, muy interesante. Pues bueno, me parece que elaborada por Luis Canex, Riestra Grijalva, de Entre las Cuentas y los Cuentos. Básicamente es una tablita que sintetiza muy bien las características de los niveles de medición, ¿no? Sí, el nominal lo que va a tener es la identificación, es decir, la capacidad de ser heterogéneo y exhaustivo. Es decir, que si yo soy mujer, pues caigo en el grupo de mujeres y no caigo en el de los hombres, y si soy hombre, caigo en la categoría de hombres y no en la de mujeres, ¿no? Son dos grupos mutuamente excluyentes. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Como que establece igualdad o diferencia en lo que estamos midiendo. La ordinal también tiene esa característica, pero además se le agrega la capacidad de ser ordenado de manera empírica o podríamos decir jerárquica. No es decir, aquí pues lo que como el nivel educativo, ¿no? El doctorado pues tiene más escolaridad que el de bachillerato. Entonces, como ya los podemos ordenar,
además de que sabemos que hay identificaciones y sabemos que son grupos distintos, ahora además podemos establecer orden. Entonces estamos en ordinal, ¿no? Pero de pronto, ¿no? Cuando tenemos viene el nivel de intervalo que tiene identificación, ¿no? Podemos saber quiénes son iguales o diferentes, podemos saber quiénes tienen más que otros, pero además aquí ya tenemos una unidad de medida constante. Con constante nos referimos a estos intervalos equidistantes, como una regla, ¿no? Que tiene todos los centímetros miden exactamente los mismos, o en el dinero, todos los pesos valen lo mismo, o en peso, pues todos los kilos pesan lo mismo. Dice, es una unidad de medida constante, se conoce la distancia exacta entre cada categoría, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta unidad de medida precisa. Y pues bueno, en términos de, ya por último tenemos el de razón, que tiene identificación, sabemos igual la diferencia, tiene orden, podemos poner en jerarquías quién tiene más, quién tiene menos, tiene una unidad de medida constante, tiene intervalos equidistantes, pero además tiene un cero absoluto, ¿no? Dice, el valor cero significa la ausencia del valor en cualquier escala que se traduzca, ¿no? O sea, que no hay, así en términos reales, la variable que estamos midiendo. Entonces, pues bueno, hasta ahí serían los 4 niveles de medición. Y pues bueno, creo que también este es un momento importante o digamos adecuado para hacer una consideración, ¿no? Supongamos que yo tengo esta escala, ¿no? Tenemos aquí gente que es pobre, mediana y rica. ¿Y cómo vamos a saber quién es pobre, mediano y rico? Pues bueno, dependiendo cuánto ganen. Si ganan de 0 a 100 pesos diarios, entonces son pobres. Si ganan de 101 pesos a 400 pesos diarios, entonces son medianos. Y si ganan más de 400 pesos diarios, entonces son ricos, ¿no? Y esa es nuestra categorización. A partir de esta categorización, pues yo tengo aquí una serie de trabajadoras, ¿no? Esta trabajadora pues gana este dinero, ¿no? Por ejemplo, Andrea gana 0 pesos al día, Berenice gana 89, Julieta gana 100, Gabriela gana 102, Karen gana 300, Olivia gana 450 e Itzel gana 10,000 pesos al día, válgame el señor. Entonces, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, Andrea pues quedaría en pobre, ¿no? Cae en esta categoría. Berenice pues gana 89, entonces también es pobre. Julieta gana 100, también es pobre. Gabriela gana 102, ella ya es mediana. Karen gana 300, es mediana también. Olivia gana 450, ella ya es rica. E Itzel gana 10,000, entonces ya es rica. Entonces tenemos pobres, medianas y ricas dentro de nuestra bala. Entonces, el hecho de yo usar el nivel de medición de pobre, mediano y rico, pues es un nivel de medición ordinal. Es un nivel de medición ordinal porque son categorías distintas. Es decir, Andrea cae en pobre, pero no puede caer en mediano y no puede caer en rico. Solamente cae en pobre y se acabó. Itzel cae en rico, no puede caer en mediano y pobre. Solamente, cada una de nuestras personas solamente puede caer en una categoría, pero esas categorías están ordenadas, ¿no? Sabemos que pues, tienen una mayor condición económica, el rico que el mediano y el mediano que el pobre, ¿no? Entonces, dicha esa situación, si yo tengo cuánto gana cada una de las personas, yo puedo, a partir de esta cantidad, digamos, pasar la información, convertir esta variable, que si tú la ves en este momento, está en un nivel de medición, pues como mínimo de intervalo, y si no más bien de razón, ¿no? O sea, si Andrea no gana nada, pues es un cero absoluto, o sea, no está ganando nada. Otro tip que, por cierto, creo que vale la pena introducir aquí, es que si una variable es cuantitativa, ¿no? Es decir, tiene intervalos de medición, pero esta variable puede asumir valores negativos, entonces es de intervalo. Si no puede asumir valores negativos, entonces es de razón, ¿no? Entonces ese también es otro tip muy importante que no se les olvide, para que lo tengan a la mano, ¿no? En este caso, pues no puedes ganar menos dinero, ¿no? A menos que te cobraran por ir a trabajar, pero no es el caso. Entonces tenemos que Andrea pues tiene 0. Y al yo saber, ¿no?, cuánto ganan las personas como tal, pues yo puedo meterlas en alguna de estas categorías, pero no podría hacer lo contrario. Es decir, si yo, Rodrigo, ¿no?, vamos a decir, estoy en mediano, yo no puedo saber cuánto gano. O sea, bueno, yo no podría saber cuánto gana Rodrigo, ¿no? Sé que está en mediano, sé que ganaría entre 101 pesos y 400 pesos, pero no sé, no hay manera de que yo pudiera saber si gana 300, 350, 289, no hay manera que yo lo sepa. Entonces, digamos, si yo tengo como un nivel de medición de razón, yo puedo saber, digamos, de manera hacia atrás, ¿no? Yo podría pasarlo a intervalar, podría pasarlo a ordinal o podría pasarlo a nominal.
¿no? De adelante hacia atrás. Pero no podría hacerlo al revés. Si yo tengo, por ejemplo, la parte ordinal, nada más, o sea, yo nada más sé que Ricardo es rico, pues es lo único que sé. O sea, no hay manera que yo pueda saber cuánto gana como tal, ¿no? No puedo hacer esa conversión. Entonces, esa es otra característica interesante de los niveles de medición. Por otro lado, pues también vale la pena aquí poner en la mesa el hecho de que, pues bueno, si tú ves a Julieta que gana 100 pesos es pobre y Gabriela que es mediana, gana 102 pesos. La única diferencia entre ellas dos son 2 pesos. Entonces, pues yo te preguntaría, ¿qué te compras con 2 pesos? La verdad es que no mucho. Dos picafresas eh, no hacen una diferencia en la vida, ¿no? Es decir, si yo me imagino la vida de Julieta, la vida diaria de Julieta y la vida diaria de Gabriela, no deberían ser muy distintas, ¿no? Y no obstante, están en diferentes categorías. Entonces, ese es un poquito también el problema de las mediciones ordinales, ¿no? O categóricas, que perdemos esa información. O el otro caso, el caso contrario. Olivia gana 450 pesos e Itzel gana 10,000. Las dos son ricas. Pero ni de chiste me imagino que la vida diaria de Olivia sea igual a la vida diaria de Itzel. Ni de chiste, ¿no? La vida con 10,000 pesos al día debe ser muy diferente a la vida de 450 pesos al día. Entonces, son muy distintas en realidad, aunque hayan caído en la misma categoría, ¿no? Ese es un elemento que también ahí es como muy, muy importante de manejar. Ya a manera de síntesis, dice, las variables de razón, intervalares, ordinales y nominales contienen una cantidad decreciente de información relativa. Es decir, lo que les decía, ¿no? Si yo tengo mis valores de razón, puedo pasarlos a intervalares, puedo pasarlos a ordinales y puedo pasarlos a nominales. Pero no al revés. Si yo tengo nominal, no me puedo mover a ordinal. O si solamente tengo ordinal, no me puedo pasar a intervalar, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que también vale mucho la pena considerar. Eso con respecto a los niveles de medición, creo que podemos terminar esa parte. Lo que sigue tiene que ver más bien con el grado de manipulación y relación entre las variables. Aquí lo que vamos a tener es, vamos a empezar con estas tres: variable independiente, variable dependiente y variable extraña. La variable independiente, dice, es una variable manipulable, así de inicio, ¿no? Dicho de manera muy general, la variable independiente es aquella que el investigador va a manipular. Vamos a suponer que queremos poner a prueba un tratamiento para la depresión de las personas, ¿no? Un tipo de terapia. Entonces vamos a suponer que la terapia se llama terapia de activación conductual. Tenemos un protocolo de terapia. Entonces lo que hacemos es esta terapia que nosotros estamos diseñando y que nosotros estamos administrando, o sea, la estamos manipulando. Lo que estamos suponiendo es que va a tener un efecto en una variable dependiente. En este caso, lo que yo quisiera es que mi terapia de activación conductual pues tuviera un efecto en la depresión, ¿no? Entonces la depresión sería mi variable dependiente. La variable dependiente es una variable medible, ¿no? Es una variable que yo voy a medir, que no, o sea, yo no puedo manipular la depresión, es decir, yo no te puedo arrancar la depresión, ni quitar, ni ponerte depresión, no puedo hacer eso. Pero puedo darte una terapia, ¿no? Puedo darte un tratamiento y ese tratamiento probablemente tenga efecto sobre esa característica que tienes tú, ¿no? Que en este caso pues es la variable dependiente, que es la depresión. Entrando un poquito más en detalle, lo que diríamos es que la variable independiente entonces es una variable manipulable. El grado mínimo de manipulación es presencia-ausencia. En general lo que se hace es, tenemos un grupo que llamamos grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental en general es el grupo al cual tú le aplicas la variable independiente para ver qué pasa. Y el grupo control es un grupo al que no le aplicas la variable independiente para que puedas comparar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con gente cuando se le aplica la variable independiente y qué pasa a la gente cuando no se le aplica la variable independiente? Entonces, pues bueno, a eso nos referimos con el grado mínimo de manipulación. Y pues bueno, también esta tercera parte, ¿no? Cada grado de manipulación corresponde a un grupo en el experimento, ¿no? Si tenemos ausencia-presencia, pues ausencia sería el grupo control que no se le aplica la variable independiente. Y si el de presencia es grupo experimental, al cual sí se le aplica la variable independiente. Vamos a entrar en detalle en esa parte en la clase de diseños. Aún así, pues creo que no está de más llevar ya un camino recorrido en esa parte. Entonces decíamos, la variable independiente ya de manera así, para sintetizar muy concreta, es la que el investigador manipula. Yo quito la terapia, yo doy la terapia, yo no sé, hago que te hagan un halago para ver qué efecto tiene en tu autoestima,
Yo cierro las luces del lugar en el cual te encuentras para que estés más a oscuras y veo cómo te comportas a oscuras y si es diferente a cómo te comportas con mucha luz. Es decir, todas las manipulaciones que están en las manos del investigador y que el investigador lleva a cabo justo para ver si tiene un efecto en alguna otra cosa, ¿no? Eso es la variable independiente. La variable dependiente, decíamos, es una variable medible. Dice, es la variable en la que esperamos observar cambios como consecuencia de la manipulación de la variable independiente, ¿no? Yo espero ver cambios en tu depresión como consecuencia de haber recibido la terapia de activación conductual. Esa es básicamente la parte con la dependiente. Esa es medida. Nunca la manipulamos, siempre la medimos. Y es donde esperamos ver los cambios que vienen de la variable independiente. De ahí lo que sigue es la variable extraña. La variable extraña dice, es una variable que no es manipulada por el experimentador, no obstante puede tener efectos importantes en la variable dependiente. Entonces, la variable extraña se va a parecer a la variable independiente en términos de que también va a tener un efecto sobre la dependiente, pero la diferencia es que la variable extraña no la manipulamos nosotros, es decir, no está bajo nuestro control, nosotros no la introdujimos, se introdujo sola o se introdujo por accidente, se nos coló, lo que tú gustes y mandes, pero no era parte del diseño, no forma parte de la pregunta de investigación, entonces, y de todas maneras está ahí afectando. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Supón que tú eres un terapeuta, ¿no? Muy buenísimo. Y pues bueno, estás aplicando justo esta terapia, digamos, de activación conductual a una paciente que está deprimida. Está deprimida por una cuestión de duelo, de pareja, ¿no? La dejó el marido y pues se puso muy triste y está pasando un momento muy difícil de su vida. Y pues bueno, y se mete al protocolo de investigación que tú estás corriendo para ayudar a gente con depresión. Entonces comienzan la terapia, comienzan el protocolo, van sesión 1, 2, 3. La persona pues sí, como que va mejorando, pero va poco a poquito. Y ya de repente de la sesión 4 a las 5, cuando llega ella, la ves súper bien, súper arreglada, con energía, sonriendo, tranquila. Y te dice, doctora, muchas gracias, es un trabajo maravilloso, la terapia me ayudó muchísimo y ¿no? Y tú dices, órale, ¿no? O sea, estuvo bueno el protocolo, aterrizó donde tenía que aterrizar, la chava ya está bien, pues dice, no, mi protocolo es la onda, ¿no? Mi variable independiente es la chida. Y de repente, pues ya termina la sesión, te sales, te vas a tomar un café a la plaza de enfrente de la universidad o del centro donde estuvieras haciendo la investigación y de repente te das cuenta que unas mesas más para allá, en el mismo lugar, está la paciente con el ex marido, ¿no? Tomándose un café, jijiji, jajaja, y ya, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Aquí, pues bueno, el marido sería la variable extraña, ¿no? La variable independiente del protocolo de intervención, ¿no? Dirigido para pegarle o para tener un impacto, un efecto en una variable dependiente, que era la depresión de tu paciente. Pero, y efectivamente vimos que la depresión, hubo un cambio en la depresión, algo afectó a la depresión que la quitó, ¿no? Y ya la persona estaba bien. Pero no podemos atribuírselo al protocolo de intervención, toda vez que la variable extraña llamada ex marido regresó a la ecuación, ¿no? Regresó a formar parte de la vida de la persona. Eventualmente, pues si la depresión venía de un duelo, de una pérdida, pero pues si ya la persona no está, pues ya no hay duelo y pérdida, o al menos no como tal. Entonces, pues bueno, ¿no? Eso nos explicaría la mejora, ¿no? En el estado de ánimo de la persona, que insisto, no es atribuible a tu intervención, es más bien atribuible a la variable extraña, que insisto, no la manipulaste tú, no la controlaste tú, no estaba en tus manos, se te coló y ya que te diste cuenta que te afectó, pues bueno, ni modo, habrá que dejar fuera a esta persona del protocolo de investigación porque hay una variable extraña y eso no nos va a ayudar a nuestra investigación. Eso con respecto a la variable extraña. De repente también vamos a tener otro tipo de variable que es llamado variable interviniente. ¿Qué es una variable interviniente? Y son aquellas que intervienen modificando la relación causal en las hipótesis multivariadas. Vámonos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí, la variable independiente son incentivos laborales, ¿no? Mi hipótesis es, si yo le doy más incentivos laborales a mis trabajadores, voy a tener un mayor desempeño en el trabajo, ¿no? O sea, incentivos, desempeño, ¿no? Como el efecto es muy claro. Y de repente me doy cuenta que hay algunos trabajadores en los que sí, el sistema de incentivos como que ¿no? Y ahí hay otros en los que aunque tengan incentivos, o sea, como que la mejora no es la misma.
Y entonces yo me quedo pensando, ¿qué pasó ahí? Y de repente veo la literatura y me encuentro que la satisfacción laboral también juega un papel importante. Es decir, si a mí me dan incentivos en un trabajo que a mí me gusta, mi desempeño va a pegar para arriba, ¿no? Pero si a mí aunque a mí me den incentivos en un trabajo que a mí no me gusta, pues el desempeño no va a tener gran cambio, ¿no? No va a haber gran diferencia, porque aquí lo que está, digamos, en medio de esta relación causal de incentivos hacia desempeño, en medio hay otra variable que está como modificando este efecto, ¿no? Aquí dice, ¿no? Son aquellas que intervienen modificando la relación causal. Es justo lo que está haciendo la satisfacción laboral, ¿no? Está modificando la relación causal entre los incentivos laborales y el desempeño en el trabajo, ¿no? Entonces, esta no es una variable extraña, esta forma parte del estudio, esta nosotros la metemos al estudio para ver si realmente está jugando este rol. De repente ahí va a haber temas de mediación, moderación vinculados a, pero básicamente esta sí está bajo nuestro control, esta sí la medimos y esta la tenemos considerada, a diferencia de la extraña que simplemente se nos coló, ¿no? Entonces, y pues bueno, esas serían por grado de manipulación y relación, pues tendríamos independiente, dependiente, extraña e interviniente. Aquí les comparto, no lo voy a ver ahorita en detalle, pero pues es un esquema que elaboró Marina Elías Moreno, está disponible en internet, que me pareció muy interesante, ¿no? Como establece aquí como las diferentes categorizaciones de las variables, ¿no? Por naturaleza, cualitativas, cuantitativas, los niveles de medición, por su posición en una hipótesis, que es lo que acabamos de ver básicamente, dependientes, independientes, intervinientes, extrañas, y pues bueno, me parece que en ese sentido pues sintetiza la información que acabamos de ver de manera muy, muy amigable. De mi parte sería todo, pues ya lo que te seguirá es hacer tu prueba, ojalá que te vaya muy bien, y pues bueno, muchas, muchas gracias.